quiero que recibamos la palabra del Señor. Este día tenemos como invitado a nuestro amado pastor Rafael Gutiérrez, que ya es segunda vez que está con nosotros, ¿verdad?, compartiéndonos la palabra. Así que le suplicamos a mi hermano tomar el tiempo y usted prepare su corazón para ser ministrado por el Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén. Damos gracias a Dios y a todos ustedes, y al hermano pastor Efraín Rivas, hermano Luis Martínez también. Gracias por esta oportunidad número 2 en el cual podemos estar aquí en esta congregación, en esta iglesia. Quiero desde ya, hermanos, ir al punto que es la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Esther. Vamos a buscar en el libro de Esther el capítulo 4, versículo 1 al 17, un poco larga la lectura. El tema es un clamor en tiempos difíciles. Este libro, que tiene prácticamente esa peculiaridad de no se menciona el nombre de Dios, pero el nombre de Dios es explícito, está tácito ahí en cada uno de los versículos y capítulos. Ahí se muestra esa presencia del Señor, aunque no se menciona el nombre de Dios. Si gustan, nos ponemos un momentito de pie y leemos la palabra del Señor. Me gustaría que, por ser larga la porción, lo podamos leer de manera antifonal. De manera antifonal, yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente hasta llegar al final. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ustedes. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey, para los tesoros del rey, y a cambio de la destrucción de los judíos. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente desde el tiempo,
Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Oramos a Dios, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias en esta hora, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos brindas de meditar, de reflexionar en el consejo de tu palabra. Nada puedo hacer yo, ni nada podemos hacer si no es la gracia tuya, si no es la presencia de tu Espíritu Santo. Por eso te ruego, mi Dios, que extiendas tu favor en esta hora y ministres este momento, Padre, y puedas enviar tu palabra y ponerla en nuestros labios, Padre. Permite que tu gracia, tu Espíritu Santo, tu poderosa y gloriosa presencia se hagan sentir, Señor, para ministrar cada vida, para que tú puedas estar obrando, Padre, sanando dolencias, sanando enfermedades, restaurando hogares, restaurando matrimonios, obrando y proveyendo, Señor, de empleo a los que no lo tienen, supliendo cada necesidad, Señor, de sustento, de alimento, Padre. Glorifícate también en aquellos que en alguna forma han dejado esa comunión contigo o no te conocen, Padre, que tú te reveles a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, una vez más por tu Espíritu. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Esta porción es bien conocida de la mayor parte, quizás, del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Y es interesante ver, hermano y hermana, el tema que aquí se menciona acerca de un decreto de exterminio, de muerte, que se determinó por un enemigo del pueblo de Dios para quitarlos sobre la faz de esas 127 provincias que gobernaba el rey Asuero. El pueblo judío había sido prácticamente trasladado hasta ese lugar debido siempre al olvido y al haber dejado de alguna manera la comunión con Dios. Ellos fueron transportados o trasladados hasta ese lugar. Pero allí podemos ver que en Susa, la capital del reino, donde estaba este gobernante, el rey Asuero, en esas 127 provincias, dice bien claramente que el pueblo de alguna manera estaba en una forma quizás pasiva, muy tranquila, de tal manera que ellos como judíos y como comerciantes habían prosperado y habían sacado y adelante sus necesidades y estaban viviendo quizás de una manera quizás muy pasiva y tranquila, valga quizás la repetición. Entonces el pueblo, al estar en esa condición, en esa situación, dice acá que este hombre llamado Amán, que menciona prácticamente en el capítulo 3 de este mismo libro, habla acerca de cómo este hombre se acercó al rey Asuero de una manera sutil, sigilosa, para hacerle ver que él elaborara o decidiera un decreto donde pudiera exterminar a todos los judíos, incluyendo hombres, mujeres, niños,
y quitarle las propiedades. De la manera tal que este rey, al ver lo que aquel hombre le expresó, le dijo que ellos no estaban de acuerdo con las leyes que establecía el gobierno de este rey Asuero, y que no convenía tenerlos ahí, y que era necesario erradicarlos, quitarlos. Si nosotros podemos ver allí en el pueblo judío, usted sabe que viene la descendencia del Hijo de Dios, y estaba prácticamente poniéndose en peligro al hacer y elaborar este decreto de muerte, de expropiación de todos los bienes, las propiedades, y hacer una masacre completa, total, sobre el pueblo judío. Hermanos amados y hermanas amadas, usted sabe que eso no es nada nuevo y debemos poner atención, porque cuando nosotros leemos Juan 10:10, habla acerca del exterminio que Satanás está llevando a cabo en las naciones y en el pueblo de Dios. Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo ha venido a que nos tengamos nosotros que vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces es importante entender que ya aquí se extendió un decreto, y que hoy en este tiempo ya está este decreto de muerte, donde hay persecución en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, en muchas naciones, en muchos países. Y aún aquí, a través de diferentes formas y medios, hay muchos cristianos que han sido llevados a la cárcel o perseguidos. Algunos los han matado, y amenazas de todo tipo. Una nación como la nuestra, que ha vivido en colapso desde hace prácticamente más de 40 años, hemos visto los que de alguna manera estamos todavía aquí vivos, y que por la gracia y la misericordia de Dios un día recibimos la revelación de parte de Dios a nuestra vida. Hemos ido corroborando cómo esa situación se ha ido dando y manifestando en el país, en la nación. Estoy hablando de manera también paralela a lo que es la porción que hemos leído y a la parte introductiva que habla, como dijimos, de este decreto de muerte, de exterminio, de expropiación, de matanza, de masacre sobre el pueblo judío, que es una representación también del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Amén. Este conflicto es a través, dice, de toda la historia de Israel, y comienza con un amalecita llamado Amán, y este amalecita es lo que nosotros podemos ver allá en el libro de las Crónicas 4:43, que habla acerca de cómo se interpuso este personaje representado por los amalecitas para no dejar pasar al pueblo de Dios, de tal manera que Dios habría de tener siempre como enemigos a los amalecitas, y habrían de vivir en una confrontación plena, total, con el pueblo de Dios y con Dios. Entonces es importante ver que hay instrumentos del enemigo, del maligno, que son usados, como puede haber instrumentos de parte de Dios para que salgan al frente y representar al pueblo de Dios. Cuando vemos nosotros en el libro de Esther, capítulo 3:9, ahí se menciona cómo es que se elaboró ese decreto, y dice: si le place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Dijo Amán al rey Asuero en el versículo 8: ese pueblo está esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.
Usted sabe que es igual que hoy en este tiempo, cuando nosotros vemos acerca de los comentarios que se hacen a veces del pueblo cristiano, de los hijos de Dios y las hijas de Dios. Las personas a veces mencionan, esas personas no tienen nada que hacer, esos evangélicos. Ahí van los aleluya cantando en los medios de transporte, en los buses. Esas personas son haraganas, no tienen trabajo, no buscan trabajo, y así es el pensamiento y la idea que tienen las personas que son ajenas verdaderamente a conocer que los hijos de Dios y las hijas de Dios, aleluya, somos nuevas criaturas, nuevas personas con un pensamiento diferente, distinto. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que hemos sido transformados y cambiados por un poder sobrenatural, celestial, divino, que viene del cielo y que puede erradicar cualquier tipo de oposición satánica, diabólica, y enfrentarla, como en este caso que vamos a ver, que el pueblo judío pudo a través de este líder, a pesar de que ese decreto era total y completo, pero ahí hablaba de la muerte, pero también habló de Mardoqueo, que fue ese instrumento que ya Dios había preparado para que sirviera de canal. Cuando este rey Asuero tenía unos eunucos ahí que le quisieron dar muerte, Mardoqueo intervino para poder ser el medio de salvación y avisar a través de la reina Esther que esas personas eran enemigos del gobierno, del reino de Asuero mismo. Y entonces fueron denunciados por Mardoqueo y se anotó en las crónicas, en las memorias que tienen los reyes, y ahí estaba anotado. No se le dio ninguna recompensa a Mardoqueo por todo lo que él había hecho, pero Dios así es. Es igual cuando nosotros hacemos el bien a los que no conocen de Dios o al pueblo cristiano, cuando participamos de las buenas nuevas de salvación. Nosotros no vemos que quizás podamos recibir algo, un favor, porque no estamos esperando nada, sino esperamos solo del cielo que venga la bendición celestial, la bendición divina. Es de Dios que viene la recompensa y no del hombre, del ser humano. Ahora, si Dios quiere usar a alguien, eso es diferente para la bendición del pueblo cristiano. Pero cuando nosotros hacemos el bien, como dice, no cesemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es importante entonces estar al frente y defender los intereses de la obra de Dios, como lo hizo Mardoqueo, que se puso en cilicio, en lamento, y todos los demás, cuando se enteraron de ese decreto, por todas las 127 provincias, ahí estaban los judíos llorando, lamentando, postrados, humillados, para que fueran oídos por el Dios de los cielos. Y entonces Esther se da cuenta que al ver ahí a Mardoqueo en cilicio, en yute, puesto ese saco de humillación, y manda a preguntar, porque él no podía tener acceso hasta donde estaba la reina, y lo hizo afuera. Se identifica Mardoqueo como un judío con peligro aún, fíjense bien, de poder morir, de que la muerte también llegase a Mardoqueo, pero él no le importó, se humilló, se identificó como un judío que estaba en lamento, en tristeza, en angustia por su pueblo y por él mismo y por la reina Esther. Entonces manda a preguntar Esther, le informan, se entera ahorita ella, pero dice, bueno, si yo intervengo y hago algo y no he sido llamado en 30 días por el rey Asuero, y como no haya sección aquí de personas, me espera la muerte, digo él. Pero ahora viene Mardoqueo y le dice, si tú no actúas, socorro va a venir desde otra parte. ¿Quién sabe
si para este momento, le dice, ha sido puesta en el reino. ¿Quién sabe si usted y yo en el lugar donde nos encontramos, en el trabajo, en el estudio, en la vecindad, ahí estamos para hacer la obra de Dios? Aleluya. Donde quiera que estemos y nos encontremos, ahí debemos de entender que hay un propósito divino para testificar las maravillas de Dios, para hablar de Dios, del Cristo de la gloria, del Cristo bendito. No es por gusto, no es porque nosotros hayamos estado allí, sino Dios nos ha puesto en el lugar de trabajo donde se encuentra, en el lugar de estudio, allí en el vecindario, porque esa es la oportunidad para hablar de quién, de Jesús, de Cristo. Y eso es lo que tenía que hacer esta reina Esther. Quién sabe si para ahora, para este momento, ha sido puesta en este lugar, en este momento como reina. Si ha sido escogida, es elegida. No es por tu belleza ni tu atractivo, sino porque ahí donde estás como reina, no solo estar para ser la esposa de Asuero, no solo para tener hijos o familia, no solo para estar allí en ese lugar, sino para qué fue puesta Esther allí, para que saliera del anonimato, para que se identificara como una persona que allí había de ser utilizada para bendecir al pueblo judío. Entonces así debe entender que las personas que Dios nos llama, hemos sido puestos para identificarnos, para que salgamos del anonimato, para que hablemos de las maravillas de Dios, para que hablemos de Cristo, para que hablemos de Jesús. Por eso es que esa reacción de Mardoqueo al vestirse de esa forma de cilicio, vino Esther y le quiso cambiar las vestimentas, él lo mandó a llamar, pero el propósito es que él llegara ya vestido, cambiado, y le informara qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedía, por qué él actuaba de esta manera. Pero lo tuvo que hacer de esa forma que está indicado aquí en la Biblia. Y entonces esta reina se entera y ahora ella piensa vanamente. Y aquí es bien importante detenernos, hermano y hermana, que cuando hay amenazas, cuando hay peligro, siempre va a venir el momento humano. Eso es lo que Esther experimentó, de que ella pensó y decía, si yo traspaso los linderos donde está el rey, solo me espera la muerte. Así se piensa hoy en este momento, cuando nos vemos amenazados por diferentes situaciones, por el peligro en el que hemos vivido en esta nación, en este país, con tantas situaciones. Uno a veces piensa y recapacita y dice, a saber si hablo a esta persona, y si este señor alcohólico que está emborrachado me sale con algo ahí y amenaza, me saca la pistola, o este otro que me saca el perro Rottweiler y me va a matar, me va a destruir, o este bulldog, o cuánta raza que hay, y uno siempre piensa en lo humano, todo lo que puede llegar a suceder. Pero ahí es lo importante, que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a respaldar, el que nos va a dar la cobertura. Por eso es que la reina Esther reaccionó cuando le dice Mardoqueo, ¿quién sabe?, le dijo Mardoqueo, el que la había adoptado a ella porque había quedado huérfana, era como su padre, eran primos. Le dice bien claramente, ¿quién sabe si para esto ha sido puesto en el reino? Tenía que actuar. Entonces dígale a Mardoqueo que voy a accionar, reacciona, ella recapacita, y me voy a poner en ayuno, en oración, en clamor. Dejó de percibir los alimentos por 3 días. Dejó de beber agua por 3 días, porque ese es el ayuno completo, ese es el ayuno total. Los judíos lo hacían de 24 horas. Nosotros aquí, quizás algunos, lo hacemos de 12 horas, de 6 a 6. Pero ahí ese ayuno era total, por 3 días, para romper cadenas.
cadenas, ataduras, opresiones demoníacas, diabólicas, para ver que cuando hay una profunda necesidad, como dice aquí, es un clamor de tiempos difíciles. Entonces el ayuno es lo que hace cuando nos humillamos delante de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraré. La oración es clave, es fundamental. Orando en todo tiempo, en súplica, en oración, en el Espíritu Santo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Eso es importante. El clamor a Dios, el orar a Dios, el orar al Padre Celestial. Allá hay respuesta de parte de Dios. Como vimos la reacción de Esther, del temor, del miedo, de lo que ella experimentó, una reacción. Cuando se ora, cuando se clama, hay una humillación de parte de Esther. Y eso lo dice aquí en Esther 4:11, cuando hablaba de morir, cuando hablaba de la muerte. Esther reaccionó diciendo: díganle a Mardoqueo, avísenle. Es importante entonces, así como hoy que hay un ayuno, se ora por la nación, por nuestro país. Se ora por aquellos que se han apartado del camino, del sendero, están siendo amenazados, o donde hay dolor y sufrimiento. Dice bien claramente que al participar Mardoqueo de esta noticia, vino entonces Esther y tuvo una identidad ya como reina, pero ahora como que, como instrumento, como canal, como persona que habría de ser de bendición al pueblo judío. Ahora ya no era la reina Esther, que había sido puesta por su belleza, su atractivo, y que había habido gracia, había hallado gracia ante los que estaban dentro del gobierno del rey Asuero, del mismo rey Asuero. Uno debe entender, hermano y hermana, que lo que nos mueve a acercarnos a las personas, lo que nos mueve a hablar de Cristo es su gracia, su gracia, su gracia, el hallar gracia ante las demás personas. Eso es lo que nos hace ver y fluir la vida de Dios, la vida del cielo, el poder de Dios, el poder de lo alto. Quiero poner y hacer un paréntesis. Me recuerdo yo que al orar con un hermano, y salíamos los dos a evangelizar, siempre nos reuníamos y orábamos y ayunábamos. Y entonces cuando nos tocó salir, lo hacíamos a predicar ahí en las terminales de buses, en las terminales del Oriente y la terminal de Occidente. En este caso, donde estaba el antiguo local, donde todavía hay restos de la antigua terminal de Oriente, ahí fuimos a evangelizar. Y recuerdo que cuando estábamos evangelizando en las unidades de transporte y predicando la palabra de Dios, hubieron frutos, hubieron personas que se convirtieron, que aceptaron a Cristo. Y cuando aceptaban, le tomamos los nombres, los datos de información, para no solo decir se convirtió y que ahí se quedara salvita. No, lo que hacíamos nosotros al reunirnos, anotar los nombres, y ahora decidíamos cómo vamos a ir a visitar a esa persona a la siguiente semana. En este caso sería la siguiente donde se había convertido esa persona. Entonces me recuerdo que ahí nos repartimos las tarjetas. Y a mí me tocó un lugar de los más escabrosos que hay aquí en el país todavía. No sé cómo más tiene adorno ese nombre, pero es la 24 que le dicen. Y ahí es donde están habitando las meretrices. Óiganlo, las meretrices, las prostitutas. Era una prostituta, una meretriz la que se convirtió. Y aceptó al Señor. Y cuando yo llegué en ese tiempo, Dios me había provisto un transporte que tenía una moto Scramble.
Ese es el medio de transporte que tenía. Y ahí llegué a ese lugar. Y aquí cuando yo sentí ahí al llegar ahí, lo primero que hice uno, digo, aquí, y si me ve algún hermano por este lugar, mire, ese es lo humano. Lo humano siempre le va a venir. Y se me ven por este lugar, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué ando yo haciendo aquí? Quizás me volví al mundo. Y así todas esas ideas vinieron a la mente. Pero yo dije, no, dije, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Y voy a entrar a este lugar. Aleluya. Y entré. Y llegué al lugar donde estaban y pregunté, ¿dónde vivía esta persona? Y cuando llegué me dijeron, aquí no vive, aquí se ha ido esta persona. Y la que me salió era otra que me ofendió con una bandada, pero no se puede decir. Prácticamente como que la visita era nula. Pero dije, Señor, tú no me has traído a este lugar en vano. Yo voy a ir a otro lugar y llevar tu palabra aquí en este lugar. Y entonces dice, ahí era una puerta, estaba cerrada. Aquí es donde voy a llevar tu palabra. Y entré al lugar así, dándole una patada. Así, ¡plá! Y se abrió la puerta. Y ahí estaban las muchachas. ¡Ay! Dijeron ahí. Porque estaban ahí medio se taparon. Y de un solo, a ustedes y para ustedes es el mensaje que les traigo. Un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Se llama Jesucristo, el autor de esa salvación. ¿Quieren venir ahora ustedes, mujeres, a Jesús? La Biblia dice que delante de Dios irán primero, ¿quiénes? Las meretrices. Si usted lo lee, así dice, las que van delante arrepentidas del reino de Dios son las prostitutas. Y mire ahí, de esas mujeres que habían 10, no se me olvida el número, se rindieron 7 mujeres ahí. Y ahí las ministramos. Y ahora en el nombre de Jesús hay necesidad, hermanos, de pregonar el evangelio de Jesús. Cuando usted ora, Dios hace maravillas. Aleluya. Él es el Rey de Gloria, que nos manda a lugares que no nos esperamos, para que llevemos las buenas nuevas de Jesús. Allí aceptaron esas mujeres. Nadie se esperaba que en un lugar como la terminal fuera el medio para que llevásemos el mensaje del evangelio a ese lugar. No importa el riesgo, como el riesgo que corrió Esther. No importa el riesgo que esté corriendo usted, hermano, hermanas. Pero el evangelio se tiene que predicar, aunque venga lo humano, aunque venga aquello que nos pudiera tener en el temor. Pero después viene la reacción, para que la gracia de Dios, el pregón de la palabra, se lleve. Así como menciona Hechos 13, 2 y 3, que ministraron, y después estos hombres fueron enviados. Cuando a veces la palabra no se pregona en su totalidad, como dice el libro de los Hechos 8:1, que allá andaba Saulo de Tarso persiguiendo la iglesia. Entonces la iglesia salió de los recónditos porque habían llegado solo a Jerusalén. Y usted sabe que Dios le dio una orden de predicar ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe dónde se habían quedado? En Jerusalén. Tuvo que haber una ¿qué? Sacudida. ¿Dónde está usted, hermano? No espere una sacudida de Dios, porque Dios al que llama lo toma por hijo.
y lo llama para predicar a Jesús, no para que solamente venga a congregarse, vengan a la iglesia, sino para que allí, a través de esa preparación y ministración que recibimos, nos levantemos como personas, instrumentos y canales de bendición. Amén. Así como leímos en San Juan 10:10, que solo le mencioné, que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Él quiere que salgamos y erradiquemos este decreto de muerte que Satanás tiene. Satanás ha venido a quitarle vida a muchos, a muchas personas, para que no seamos felices. Ha venido a destruir matrimonios, hogares. Ha venido para que las personas se caigan en los vicios, en las drogas, en el robo, en el hurto. Se desesperen cuando se pierde un trabajo, un empleo. Y sepan que si se pierde un trabajo, un empleo, es para acudir a Dios y pedirle a Dios y suplicarle a Dios que Él nos dé la respuesta y venga como el divino proveedor. Entonces debemos de entender que aquí en capítulo 4 de Esther es un ejemplo y una forma de que cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, se está muy pasivo, muy tranquilo, aquí tuvo que haber una sacudida. Aquí tuvo que haber un movimiento, porque la mayor parte de judíos se expresaban y decían: pero si nosotros no hemos hecho nada. Por eso es que ha venido una sacudida. Lo que está haciendo usted en esta mañana, lo que hizo ayer, lo que hizo en una semana, lo que hizo en un mes, lo que hizo en un año, lo que hizo hace meses, debemos de entender que debe ser todos los días que Dios nos dé la oportunidad para recibir de Dios la palabra, el consejo, la oración, el clamor, la súplica, la humillación delante de Él. Pero a través de esa experiencia, entonces vayamos, pregonemos las buenas nuevas de salvación, porque Dios siempre tiene respuesta cuando hay la oración, cuando existe el ayuno. Hay respuesta de parte del Señor. En esta semana se me olvidó a mí un detalle de una cita que tenía en el Seguro Social. Se me olvidó ver la anotación donde yo pongo ahí en la pared, y me tocaba una cita. Tenía yo que ir, era bien importante la cita. El asunto es que no vi la anotación, y en la mañana de ese día, de esta semana, cayó una llamada. Hermano, es en la zona donde yo estuve antes pastoreando, y me decía: necesito urgente que venga usted y ore por mí. Ya no aguanto esta situación de mi alcoholismo. Me está destruyendo. Me sigue destruyendo. Y no hay medio por el cual yo pueda ser libre. Siempre continúo y sigo haciendo. Y me estoy inmiscuyendo más en vicios. ¿Cree que puede venirme? Bueno, le dije, hagamos un espacio. Me espera usted tanto de tiempo. Yo voy a ir. Ahora no dispongo de los medios de transporte que yo tenía antes, pero ahí voy a ver cómo hago. Y gracias a Dios ese día también mi hija tenía libre. Ese era ya el propósito de Dios, que no había entrado todavía a sus labores de la semana de asueto que habían tenido. Entonces yo le voy a acompañar, papá. Vamos pues entonces.
El asunto es que llegamos, ahí estaba el hermano, pero no era hermano porque no se había convertido, solo era el nombre que las personas tienen por ser de la familia. Hay que tener cuidado, porque a veces cuando se cree que es el pastor, cuando se cree que es el líder, cuando se cree que es el anfitrión, y cree, aquí está mi hijo, sí, es su hijo, nadie lo niega, pero no se ha convertido. Necesita de Jesús. La hija y el hijo necesitan de Jesús. Entonces no es porque viva con la familia, no es porque viva que son evangélicos, todos tienen que ser convertidos, restaurados. El asunto es que llegamos y comenzamos a platicar y me dijo, hermano, esto es todo, ya no aguanto. ¿Qué puedo hacer? Hay respuesta. Jesús es la respuesta. Gloria a Dios. No es alcohólico, Sanón. Sí, amén. Porque en las tribunas los señores, y con todo respeto lo digo, pero están en las tribunas y al ratito unas grandes malas palabrotas que dicen que es con hacer. Entonces, ¿de qué sirve si una persona ha dejado el alcoholismo, pero no ha dejado el maltrato a la señora, a la esposa y las palabras groseras? No se trata de eso, se trata de cambiar el corazón, el alma. Solo Cristo, solo Jesús, solo Él nos puede cambiar y transformar y hacer nuevas criaturas. Aquel joven relató todo, porque todavía está joven, 26 años, y años atrás ha desperdiciado su vida en el alcoholismo, a punto casi de perder su trabajo. Pero le dije, ¿usted quiere ser libre? Sí. Y ahí ministramos y aquel joven comenzó a llorar quebrantado y recibió a Jesús. Le dimos el consejo que Dios puso y mire cómo lo que hace Dios, que me dice, hermano pastor, ¿sí? Yo quiero que le hable también a ella. La señora no se ha casado porque es impío. Ahora ya es nacido de nuevo. Pero mire lo que hace el Espíritu. El Espíritu es lo que hace. Quiero que le hable a ella. Amén, gloria a Dios. No le voy a alargar más. Solo ella expresó esto. Y me dije, mire, usted me habla como que yo fuera una atea. Atea es que no cree en Dios. No, yo le hablo porque la palabra dice, todo cuanto todos pecaron, Así es, amén. todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y salvación eterna. Gloria a Dios. Cuando estaba el Espíritu Santo hablando a través de nuestras vidas, aquella joven comenzó a verse que se enrojecían sus ojos. Quería resistirse a la gracia. Aleluya. Pero cuando es la gracia, Sí, la gracia, aleluya. la gracia, Gloria a Dios. cuando es la gracia, Amén. no se puede detener la salvación. Amén. Ahí se rindieron 2 vidas para Cristo en esta semana. Gloria a Dios. Aleluya. ¡La gloria a Dios! Eso es lo que hace la gracia. Sin gracia no es posible la salvación. No es posible el perdón. No es posible la justificación. No es posible la redención. No es posible la liberación. No es posible recibir vida. Es que la vida proviene de Él. La vida del cielo, el cambio, la transformación, el disfrute, la paz, la seguridad, la estabilidad, la sobriedad, el equilibrio. ¿Sabe qué? Para los que no sabemos cómo hablarle a las personas
y decimos, este servidor era un mudo, yo lo admito, no podía uno ni hablar, nada. Pero como no es que hable usted, no es que hable usted, no es que hable este servidor, es necesario que hable Dios por su Espíritu. Él es el que da palabras de vida eterna. Él es el que llena la tinaja, el vaso, la copa, para que entonces fluya la vida del cielo. Por eso es que podemos ser instrumentos cuando venimos delante de Él y nos humillamos. Entonces Dios es el que levanta la vida. Jesús fue un modelo de oración y se iba siempre a orar y le decía a los discípulos, les decía, ¿no habéis podido orar una hora? A veces uno se cansa, pero esa es la naturaleza, como ya dijimos, lo humano. Pero dejemos que fluya Él por medio de su Santo Espíritu. Cierre sus ojos. Si hay alguien en esta mañana que quisiera reconciliarse, venga, vamos a orar por usted. O quizás haya alguien que no haya aceptado a Jesús y quiera tener una experiencia con Cristo. ¿Por qué no viene? Si hay un joven, si hay un amigo, si hay un jovencito, si hay un niño, puede venir a Cristo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Señor, como su Dios y como su Salvador? ¿Hay alguien? Yo no voy a alargar el llamado porque hay el tiempo ahí para cederlo a nuestros hermanos pastores. Pero si hay alguien, hoy puede venir. Si no lo hay, le damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias por la vida. Gracias por la manifestación de tu gracia, por tu amor y tu fidelidad. En tu brazo de amor nos depositamos y te damos a ti la gloria que mereces. Amén y amén. Dios le bendiga. Bien, vamos a hacer algunas oraciones convenidas como lo hemos anunciado, y a usted que ha estado conectado se lo agradecemos. Le suplicamos que no se pierda nuestros programas los martes y jueves a las 6 de la tarde y domingos 9:30 de la mañana, todo en horario del Salvador. Le esperamos hasta la próxima.